Naturaleza de la mortificación, de John Flavel, narrado por José Andrés Bolívar Reina, canal Gracia Incomparable, TV. Gálatas capítulo 5 versículo 24. Dice la palabra: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Primero, veamos, amados hermanos, el sujeto de la oración. Dice, los que son de Cristo, es decir, los cristianos auténticos, miembros auténticos de Cristo, los que de verdad pertenecen a Cristo, los que se han entregado para ser gobernados por Él y avivados por su Espíritu. Estos, cada uno de estos, todos estos y nadie más fuera de estos. Segundo, veamos ahora en el texto el predicado. Dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amados, hemos de entender que carne se refiere a los pecados de la carne, los sexuales y otros, las obras y acciones de la naturaleza corrupta. Asimismo, también pasiones no se refiere a las naturales, sino a las inmorales, fuera de control, los deseos lascivos y antojos pecaminosos, porque Cristo no abole ni destruye, sino que corrige y regula las pasiones de los que están en Él. Y crucificar la carne no es la extinción total, ni el sometimiento perfecto de la naturaleza corrupta, sino solo derrocar la corrupción de su trono y de su dominio en el alma. Su dominio es quitado, aunque su vida se prolongue por un tiempo. No obstante, así como es seguro que la crucifixión causa lentamente la muerte, la vida de los crucificados se va perdiendo con su sangre, lo mismo sucede con la mortificación del pecado. Por lo tanto, lo que el apóstol llama aquí crucificado, en Romanos capítulo 8, verso 13, lo llama mortificar. Dice, si por el Espíritu mortificáis, esto es, en la versión Reina Valera antigua, si hacéis morir las obras de la carne. Pero escoge llamarlo crucificar en este versículo de Gálatas, no solo para mostrar la relación entre la muerte de Cristo y la muerte del pecado con respecto a su vergüenza, sufrimiento y lentitud continua, sino para denotar también el medio y los instrumentos de mortificación, o sea, la muerte de Jesucristo en la cruz, en virtud de la cual los creyentes mortifican las corrupciones de su carne, teniendo como gran argumento y motivación los sufrimientos de Cristo por el pecado. Entremos ahora a la doctrina a explicar. Podemos estar seguros de que existe una relación de salvación en Cristo a partir de la mortificación de la carne con sus pasiones y deseos. Las siguientes palabras del apóstol lo confirman, quien dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos capítulo 6, versos 5 al 8. La mortificación del pecado es una evidencia indubitable de la unión del alma con Cristo, la cual es el fundamento mismo de la resurrección bendita y gloriosa. Por lo tanto, dice el apóstol, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 6, versículo 11 de Romanos. Es como si el apóstol estuviera diciendo, consideren eso ustedes mismos. Estas influencias de la muerte de Cristo sobre la mortificación son presagios incuestionables de bendiciones futuras.
algo que Dios nunca daría, sino a los que están en Cristo y han sido escogidos para ser glorificados con Él. La muerte de su pecado es tan cierta como puede serlo cualquier otra cosa en el mundo de su vida espiritual para el presente y para su vida eterna con Dios en el más allá. La mortificación es el fruto y la evidencia de su unión con Cristo, y esa unión es el fundamento firme y promesa segura de su glorificación. Por lo tanto, cada uno debe considerar y razonar esta realidad individualmente. Lo que la mortificación o crucifixión significa. Para ser más claro, me referiré al tema, tanto negativa como positivamente, mostrando lo que principalmente no quiere decir y lo que sí quiere decir el Espíritu de Dios con esta expresión. Número 1. Crucificar la carne no implica una abolición total del pecado en los creyentes, ni la destrucción de su ser o existencia en ellos en el presente. Las almas santificadas quedarán con sus cuerpos muertos en la hora de su muerte. Esta será el efecto de nuestra glorificación futura, no nuestra santificación presente. El pecado sigue existiendo en el más mortificado creyente en el mundo. Romanos capítulo 7, verso 17. Sigue actuando y generando deseos en el alma regenerada. Gálatas capítulo 5, verso 17. En efecto, a pesar de su crucifixión en el creyente, todavía puede el pecado sorprenderlo y cautivarlo con alguna acción. Salmo capítulo 65, verso 3, Romanos 7, 23. Número 2. La crucifixión o mortificación del pecado tampoco consiste únicamente en evitar las acciones externas, porque el pecado puede reinar en el alma de los hombres aunque no se manifieste en su vida con acciones graves y visibles. Primera de Pedro capítulo 3, verso 20, Mateo 12, 43. Muchos muestran una mano blanca y hermosa, mientras que tienen un corazón negro y muy sucio. Número 3. La crucifixión del pecado no consiste simplemente en dejar de cometer actos pecaminosos, porque, en ese sentido, los deseos del hombre pueden morir por sí mismos por muerte natural. Los miembros del cuerpo son armas de impiedad, según dice el apóstol. La edad o enfermedad puede amellar o quebrar esas armas, de modo que no puedan ser usadas con los propósitos y fines a los que estaban acostumbradas en sus épocas vigorosas y sanas de la vida. No es que haya menos pecado en el corazón con ello, sino que el cuerpo tiene menos fuerza y actividad. Es como el viejo soldado que tiene tanta habilidad, conocimiento y gusto como siempre de las acciones militares, pero la edad y los años de dura lucha lo han debilitado, de manera que ya no puede ser parte de un contingente militar. Número 4. La crucifixión del pecado no consiste en castigar severamente el cuerpo, ni la flagelación con azotes, ayunos, ni peregrinajes agotadores. Esto puede interpretarse como mortificación entre los papistas, pero esos castigos no han podido destruir los deseos de la carne. Es cierto que los cristianos no deben consentir ni gratificar al cuerpo, el cual es instrumento del pecado, ni hemos de creer que las corrupciones espirituales del alma sienten los azotes sobre el cuerpo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2:23. No es la vanidad de la superstición, sino el poder de la verdadera religión lo que crucifica y destruye la corrupción. Es la fe en la sangre de Cristo, no el derramamiento de nuestra propia sangre, lo que le da
el golpe mortal al pecado. Pero si preguntan, mis amados hermanos, entonces, ¿qué significa la mortificación o crucifixión del pecado y en qué consiste? Entonces yo respondo. Número 1. Implica necesariamente que el alma tiene que estar implantada en Cristo y unida a Él, porque de otra manera es imposible que ninguna corrupción sea mortificada. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Cualquier otro intento de todos los demás son en vano e ineficaces, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Romanos 7:5. En aquel tiempo el pecado tenía todo el dominio. Ninguna abstinencia ni flagelo exterior, ningún propósito, promesa ni voto solemne puede mortificar el pecado o destruirlo. Tiene que haber una implantación en Cristo antes de que pueda haber una crucifixión eficaz del pecado. ¿Qué creyente en los primeros días de su conversión no ha probado todos los métodos y medios externos de mortificar el pecado, solo para descubrir que todo eso tuvo tan poco poder como las cuerdas con que ataron a Sansón? Pero una vez que puso su fe en la muerte de Cristo, las intenciones de la mortificación prosperaron y dieron buen resultado. Número 2. Mortificación del pecado implica la acción del Espíritu de Dios en esa obra, sin cuya ayuda nuestros esfuerzos son inútiles. Podemos decir de esta obra lo que la palabra dice de otro caso: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Por lo tanto, cuando el apóstol quiso mostrar qué mano es la que obra la mortificación, lo expresó así: porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13, de la versión antigua de la Reina Valera. El deber es nuestro, pero el poder con el que lo cumplimos es de Dios. Número 3. La crucifixión del pecado implica la ruina de su dominio en el alma. Un pecado mortificado no puede ser un pecado reinante, tal como dice Romanos capítulo 6, versos 12 al 14. Dos cosas constituyen dominio del pecado, o sea, la plenitud de su poder y el sometimiento del alma a él. En cuanto a la plenitud de su poder, ésta se debe a lo apropiado que es para el corazón corrupto del hombre y el placer que le produce. Parece ser tan necesario como la mano derecha, tan útil y agradable como el ojo derecho. Mateo 5:29. En cambio, el corazón mortificado ha muerto a todos los placeres y beneficios del pecado. No se deleita ni se agrada en el pecado, sino que el pecado se transforma en su carga y queja diaria. Mortificación presupone la iluminación de la mente y convicción de la conciencia, por lo que el pecado no puede engañar ni cegar la mente, ni hechizar ni atrapar la voluntad y las pasiones como le gustaría hacerlo. En consecuencia, su dominio sobre el alma ha sido destruido y perdido. Número 4. La crucifixión de la carne implica un debilitamiento gradual del poder del pecado sobre el alma. La muerte en la cruz era una muerte lenta y prolongada, y la persona crucificada se iba debilitando poco a poco. Lo mismo sucede con la mortificación del pecado. El alma todavía se está limpiando de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Y así como el cuerpo de pecado se debilita cada vez más,
El hombre interior o nuestra nueva criatura se renueva de día en día. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 16. Porque la santificación es una obra progresiva del Espíritu. A medida que aumenta la santidad y se va arraigando con más profundidad en el alma, más va menguando y debilitándose el poder del pecado y el amor por él, hasta que, finalmente, es sorbido en victoria. Número 5. La crucifixión de la carne significa para nosotros la aplicación por el creyente de todos los medios espirituales e instrumentos santificados para su destrucción. No hay cosa en este mundo que el corazón creyente desea y anhela más intensamente que la muerte del pecado y verse librado totalmente de él. Romanos 7:24. La sinceridad de tal deseo se manifiesta en la aplicación cotidiana de todos los remedios de Dios. Por ejemplo, el cristiano que anhela intensamente la muerte de su pecado estará diariamente en guardia contra las ocasiones que intenten hacerle pecar. Job dijo: hice pacto con mis ojos, en Job capítulo 31 versículo 1. Asimismo, también todo creyente se mantendrá en vigilancia ordinaria sobre algún pecado en especial, como David, quien dijo: me he guardado de mi maldad, en el Salmo capítulo 18 verso 23. Los clamores sinceros al cielo pidiendo gracia preventiva se harán frecuentes en el creyente, como el salmista, quien dijo en el capítulo 19 verso 13: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Asimismo también el creyente tendrá una humillación profunda del alma por los pecados del pasado, los cuales le prevendrán excelentemente contra los pecados futuros. Segunda de Corintios 7:11 dice: ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Cuídense de no dar lugar a las intenciones del pecado, consintiendo a la carne para satisfacer sus deseos como lo hacen otros. Romanos capítulo 13, verso 13 al 14. Todo creyente que anhele la santidad tendrá disposición de ser reprendido por su pecado. Como dice el Salmo 141:5, que el justo me castigue será un favor. Estos y otros medios de mortificación similares son recursos que las almas regeneradas usan y aplican diariamente a fin de hacer morir el pecado. John Owen dijo: los santos cuyas almas respiran después de su desconcertante rebelión contra el pecado saben que no existe una seguridad contra él más que librar una constante batalla. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y es un placer y un gusto para mí compartir estas hermosas reflexiones para con el pueblo de Dios. ¿Qué le parece si culminamos este tiempo de reflexión en la palabra con una oración? Inclinemos nuestros rostros. Amado Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a luchar diariamente con el pecado en el poder de tu Espíritu Santo. Padre, no permitas, Señor, que nuestros ojos, Señor, vean la vanidad, el orgullo, la envidia, la lascivia y todo aquello que afecta nuestra comunión contigo. No permitas asimismo que nuestros pies corran hacia el pecado, ni que nuestras manos sean tentadas a obrar de manera pecaminosa. Ayúdanos, Señor, a que nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones reflejen a Cristo en todo momento. Ayúdanos, Señor. Nuestro cuerpo físico es débil en cuanto a las tentaciones carnales, pero tu Espíritu Santo nos fortalece para afrontarlas y salir victoriosos.
por medio de tu Espíritu Santo, gracias a la obra y persona de tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.